Hay un libro en la Biblia que los historiadores, los científicos y los gobiernos más poderosos del mundo han estudiado en secreto durante siglos. No porque sea una historia antigua, sino porque es un mapa. Un mapa del futuro escrito con una precisión que desafía cualquier explicación racional. Ese libro es Daniel. Y lo que está escrito en él no pertenece al pasado. Está ocurriendo ahora mismo, mientras ves este video. Hace 2500 años, un joven hebreo fue llevado cautivo a Babilonia, el imperio más poderoso de su época. Lo arrancaron de su tierra, le cambiaron el nombre, intentaron borrar todo lo que él era. Pero no pudieron borrar lo que llevaba adentro. Porque Daniel no era simplemente un hombre inteligente ni un sobreviviente hábil. Era un hombre que caminaba con el Altísimo en medio del imperio más corrupto de su tiempo. Y el Altísimo le respondió con algo que ningún rey, ningún filósofo y ningún adivino de Babilonia pudo igualar, le mostró el futuro completo. No el futuro de una nación. No el futuro de un siglo. El futuro de toda la historia humana desde su tiempo hasta el fin. Y lo que Daniel vio lo dejó temblando en el suelo durante días. Porque lo que vio no era abstracto ni simbólico en el sentido vago en que los hombres usan esa palabra para descartar lo que no entienden. Era específico. Era verificable. Era una secuencia de imperios, guerras, traiciones y eventos que se cumplieron con una exactitud que los arqueólogos y los historiadores modernos han confirmado uno por uno sin poder explicar cómo un hombre del siglo VI a.C. pudo saberlo. La primera gran visión llegó a través del rey Nabucodonosor. El monarca más poderoso del mundo antiguo tuvo un sueño que lo perturbó hasta el punto de amenazar de muerte a todos sus sabios si no podían interpretarlo. Nadie pudo, excepto Daniel. El rey había visto una estatua colosal, imponente, de una belleza y un tamaño que superaba todo lo que el ojo humano podía sostener sin miedo. Pero cada parte de esa estatua estaba hecha de un material diferente. La cabeza era de oro puro. El pecho y los brazos, de plata. El vientre y los muslos, de bronce. Las piernas, de hierro. Y los pies, una mezcla inestable de hierro y barro cocido. Y mientras el rey observaba esa estatua en su sueño, una piedra se desprendió de una montaña. No cortada por manos humanas. Sola. Y golpeó los pies de la estatua. Y la estatua entera colapsó. Se convirtió en polvo que el viento dispersó hasta que no quedó rastro de ella. Y la piedra creció hasta convertirse en una montaña que llenó toda la tierra. Daniel miró al rey a los ojos y le dijo algo que ningún cortesano habría tenido el valor de decir: tú eres la cabeza de oro. Pero después de ti vendrán otros reinos. Y cada uno será inferior al anterior en gloria, aunque superior en extensión. Y al final de los tiempos, en los días de esos reinos, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Lo que Daniel describió como futuro se convirtió en historia verificable con una precisión que hace que los escépticos más duros tengan que detenerse y pensar. La cabeza de oro fue Babilonia. El imperio de Nabucodonosor, brillante, centralizado, absoluto. Cayó exactamente como Daniel predijo, absorbido por el siguiente imperio. El pecho de plata fue Medo-Persia. 2 brazos, 2 naciones unidas en un solo imperio. Los medos y los persas. Inferior en concentración de poder que Babilonia, pero más extenso en territorio. El vientre de bronce fue Grecia. Alejandro Magno, que conquistó el mundo conocido en menos de una década con una velocidad que todavía asombra a los historiadores militares. El bronce, el metal de los guerreros griegos, el metal de sus escudos y sus espadas. Las piernas de hierro fueron Roma.
El imperio que dividió el mundo en dos, Oriente y Occidente, dos piernas del mismo cuerpo. Que aplastó naciones con la frialdad y la dureza del hierro. Que crucificó a miles. Que construyó caminos que todavía existen. Y los pies de hierro mezclado con barro. El imperio dividido. Fragmentado. Que intenta unirse pero no puede porque el hierro no se mezcla con el barro. Las naciones que surgieron de la caída de Roma intentando reconstituir la unidad del gran imperio a través de matrimonios reales, alianzas políticas, tratados económicos. Y siempre fracasando. Porque hay algo en esa mezcla que no puede sostenerse. ¿Te suena familiar? ¿Por qué debería? Porque esa descripción de reinos que intentan unificarse sin lograrlo, de potencias que negocian y firman acuerdos pero que no pueden borrar sus diferencias fundamentales, es la descripción exacta del orden mundial que estamos viviendo hoy. Bloques de poder que se forman y se disuelven. Alianzas que se construyen en cumbres internacionales y se rompen en tweets. Naciones que comparten moneda pero no comparten alma. Los pies de hierro y barro. Ahora mismo. En tiempo real. Pero la visión de la estatua era solo el comienzo. Porque años después Daniel tuvo otra visión. Esta vez no fue el sueño de un rey sino su propia experiencia directa. Y lo que vio lo angustió hasta el punto en que él mismo escribió que el color se fue de su rostro y guardó esas cosas en su corazón perturbado. Vio 4 bestias surgiendo del mar. La primera era como un león con alas de águila. Pero mientras la observaba, las alas le fueron arrancadas y fue puesta en pie como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. Los estudiosos identifican esto con Babilonia, cuyo símbolo era precisamente el león alado, todavía visible en los relieves arqueológicos de sus puertas. La segunda bestia era como un oso. Tenía 3 costillas en su boca. Se levantaba de un costado. Y se le decía levántate y devora mucha carne. Medo-Persia, el imperio que consumió 3 reinos principales, Lidia, Babilonia y Egipto. La tercera era como un leopardo. Con 4 alas y 4 cabezas. El leopardo es velocidad. Y ningún conquistador en la historia se movió con la velocidad de Alejandro Magno. 4 cabezas, los 4 reinos en que se dividió su imperio después de su muerte entre sus generales. Y luego la cuarta bestia. Y aquí Daniel se detuvo porque no encontró en el mundo natural ningún animal con el que compararla. Era diferente a todas las anteriores. Espantosa. Terrible. Extremadamente fuerte. Con dientes de hierro que devoraba y desmenuzaba. Y tenía 10 cuernos. Roma. Pero no solo Roma histórica. Porque Daniel vio algo más en esos cuernos que perturbó su espíritu de una manera que la descripción de los imperios anteriores no había logrado. Entre los 10 cuernos surgió otro cuerno pequeño. Y ante ese cuerno pequeño, 3 de los 10 cuernos fueron arrancados de raíz. Y ese cuerno tenía ojos como ojos de hombre. Y una boca que hablaba grandes cosas. Y hablaba contra el Altísimo. Y pensaba en cambiar los tiempos y la ley. Y los santos del Altísimo serían entregados en su mano por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí es donde la profecía deja de hablar del pasado y entra en una zona que los teólogos, los historiadores y los analistas políticos llevan siglos debatiendo. Porque ese cuerno pequeño no ha tenido un cumplimiento histórico que cierre completamente la profecía. Lo que Daniel describe apunta hacia adelante. Hacia un poder que aún no ha alcanzado su forma final. Un poder global, centralizado, con rostro humano pero con ambiciones que trascienden lo humano, que busca redefinir las leyes y los tiempos, que se enfrenta directamente con lo sagrado. Y en ese punto uno no puede evitar mirar el mundo de hoy y preguntarse:
Porque vivimos en un momento sin precedentes históricos donde la tecnología ha hecho posible por primera vez en la historia humana un sistema de control global real. Donde las identidades digitales, las monedas digitales, los sistemas de crédito social, la inteligencia artificial con capacidad de tomar decisiones que afectan a millones de personas, no son ciencia ficción. Son titulares de hoy. Daniel no tenía palabras para describir lo que veía porque no existían esas palabras en su vocabulario. Pero las imágenes que usó, ojos que todo lo ven, una boca que habla a toda la tierra, poder para cambiar los tiempos y las leyes, resuenan con una familiaridad inquietante en el mundo de 2026. Pero la profecía de Daniel no termina en oscuridad. Y esto es lo que los que citan a Daniel para sembrar miedo frecuentemente omiten. Porque Daniel también vio el final de ese cuerno. Vio el tribunal del anciano de días. Vio los libros abiertos. Vio que el dominio del cuerno fue quitado y destruido para siempre. Y vio al Hijo del Hombre viniendo con las nubes del cielo, al que fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio, dominio eterno que no pasará. Su reino, uno que no será destruido. La profecía de Daniel no es una historia de terror. Es una historia de certeza. La certeza de que los imperios humanos, por más poderosos que parezcan, tienen fecha de vencimiento. Que el poder que se construye sobre la opresión y la arrogancia siempre termina como la estatua del sueño de Nabucodonosor, convertido en polvo que el viento dispersa. Y que hay una piedra, cortada no por manos humanas, que está en movimiento. Tú que estás viendo esto ahora mismo, en este momento exacto de la historia, no estás aquí por casualidad. Estás viviendo en el tiempo que Daniel vio desde la distancia de 25 siglos y que lo dejó sin color en el rostro. Y la pregunta que su profecía te deja no es si lo que escribió es verdad. La pregunta es qué vas a hacer con esa verdad. Porque los imperios pasan. La piedra permanece. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a darle like y suscribirte. Aquí también te dejo una recomendación. Un abrazo, nos vemos.